Buenas tardes, profesora. Mi grupo está conformado por la bachiller Farfán Oscarina, Anabel Guevara, Mariana Rosales, Kimberly Sonósalo y mi persona, Nugles Marbarrios. A continuación estaremos hablando de las bases legales de las finanzas públicas. El régimen presupuestario establece los principios y normas básicos que regirán el proceso presupuestario de los organismos del sector público. Esta ley constará de 3 títulos disponibles generales, de tres títulos. Entre ellos está las disposiciones generales, presupuesto de ingresos y presupuesto de gasto. Además, un anexo contentivo de la distribución institucional del presupuesto de gasto y un anexo sobre los programas que de acuerdo a las disposiciones legales respectivas se ejecutarán coordinadamente. También tenemos que, según el artículo 14 de la Ley Orgánica, el régimen presupuestario venezolano son extraordinarios los ingresos fiscales no recurrentes, tales como los provenientes de las operaciones crédito público, de leyes de origen de ingresos de carácter eventual o cuya vigencia no exceda los 3 años y la venta de activos. A continuación, mi compañera. Sistema tributario. Se denomina sistema tributario al conjunto de normas y organismos que rigen la fiscalización, control y recaudación de los tributos de un Estado en una época o un periodo determinado, de forma lógica, coherente y armónicamente relacionada entre sí. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sistema tributario procura la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad distributiva de los contribuyentes, y esto es de acuerdo a unos principios que rigen el mismo sistema tributario, los cuales son el principio de generalidad, principio de progresividad, el principio de legalidad y el principio de no confiscatoriedad. Además, está la prohibición de obligaciones tributarias pagaderas con servicios personales. Asimismo, se ordena que el sistema tributario se sustentará en el principio de eficiencia con la finalidad de elevar la calidad de vida de la población y proteger la economía nacional. Estos principios constitucionales de orden tributario se constituyen garantía para los ciudadanos y para los contribuyentes frente al poder del imperio del Estado. Ahora bien, también se encuentra lo que es el conjunto normativo integrado que es, por decirlo así, son las leyes que están relacionadas al sistema tributario. Dentro de estas encontramos lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como una carta fundamental en la que se basa Está también el Código Orgánico Tributario, que está como norma matricial, y además están las leyes y reglamentos que regulan los diferentes tributos. Entre otros está el impuesto sobre la renta, el valor agregado, las sucesiones y donaciones, el alcohol y especies alcohólicas, los cigarrillos y tabacos, contribuciones para fiscales y sociales, entre otros. Además, forma parte del sistema tributario las competencias asignadas por la Constitución y las leyes a los estados y municipios, y por medio de la cual ejerce la potestad tributaria autónoma con las limitaciones establecidas y el ordenamiento jurídico nacional. En tal sentido, al hablar de lo que es un sistema tributario, se debe articular tanto al poder nacional como al estatal y al municipal, los entes y órganos con competencia para el control, para la recaudación, administración de las construcciones especiales y de las tasas. Cabe destacar que el actor responsable representante del gobierno en el sistema tributario es el CENIAT, ya que en la Constitución se le señala como la Administración Tributaria Nacional, y es por esto que el mismo debe garantizar un sistema eficiente para la recaudación de los tributos y una justa distribución de las cargas públicas. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Guevara del sexto semestre de Contaduría Pública con la unidad curricular Finanzas Públicas de la sede de Guasipati. Hoy mi tema a tratar es sobre la ley del Banco Central de Venezuela. Origen y desarrollo. En 1939 fue introducido en el Congreso Nacional el proyecto de la primera ley del Banco Central de Venezuela. En 1939 se promulgó por primera vez esta ley.
En 1940 entró en vigencia y el 1 de enero de 1941 entró en funcionamiento el Banco Central de Venezuela. Las funciones de este es emitir billetes y acuñar monedas, resguardar y custodiar las reservas metálicas, guardar, prestar, compensar y regular el crédito de los bancos comunes, ser agente y consejero del gobierno en materia económica, prestamista de última instancia, regulador y controlador del sistema financiero. Organización. En el artículo 1 dice que el Banco Central de Venezuela es una persona jurídica de derecho público, de rango constitucional, de naturaleza única, con plena capacidad pública y privada, integrante del Poder Público Nacional. El Banco Central de Venezuela es autónomo para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia y ejerce sus funciones en coordinación con las políticas económicas general para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la nación. Las reservas internacionales, ¿qué son? Son los activos que tiene el país como patrimonio. Impuestos sobre la renta. Los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie causarán impuestos según las normas establecidas en esta ley. Artículo 1 de Impuestos sobre la renta. Este es un gravamen directo de carácter personal que recae sobre la renta de los contribuyentes en cuanto ésta sea neta y disponible. La característica del impuesto sobre la renta es que es de carácter personal, recae sobre la renta neta del contribuyente, es de gran rendimiento fiscal, cumple con los postulados de la justicia tributaria, es elástico, legal y automático. El basamento legal. El Código Orgánico Tributario, Ley de Impuestos sobre la Renta, Gaceta Oficial número 5566, de fecha 28 de diciembre del 2001, el Reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, Gaceta Oficial 35.217, de fecha 24 de mayo de 1993, Reglamento Parcial de la Ley de Impuestos sobre la Renta en materia de retenciones, Decreto número 1808, en el 23 de abril de 1997, Gaceta Oficial 36.203, de fecha 12 de mayo de 1997. Estructura de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Título 1. Disposiciones fundamentales. Título 2. De la determinación del enriquecimiento neto. Título 3. De las tarifas y su aplicación. Título 4. De las rebajas de impuestos y de gravámenes. Título 5 del impuesto sobre ganancias fortuitas y ganancias de capital. Título 6 de la declaración, liquidación, recaudación del impuesto, del control fiscal, de las contravenciones y de la autorización para declarar planillas, de las disposiciones transitorias y finales. ¿Quiénes son los contribuyentes? Estos son las personas naturales, las compañías anónimas, las compañías de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo, comandita y regulares. Enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos, mineras o conexas. Las asociaciones, corporaciones, fundaciones. Establecimientos permanentes, centros o con bases fijas situados en el territorio nacional. ¿Qué se grava? Los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie. Los enriquecimientos netos son los incrementos de patrimonio que resulten después de restar los ingresos brutos, los costos y las deducciones. Buenas tardes, yo le voy a estar hablando sobre la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Voy a estar empezando hablando sobre el artículo 1, objetivo. La presente ley tiene por objetivo regular la organización y funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno y en virtud de ello y a fin de desarrollar las competencias que el texto constitucional le ha trazado establecer, los lineamientos de planificación y coordinación de las políticas y acciones necesarias para el adecuado desarrollo regional. Artículo 2. Finalidad.
El artículo 2 dice que el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de las competencias del poder nacional a los estados y municipios. Artículo 4. Sociedad organizada. Los fines de esta ley. La sociedad organizada está constituida por consejos comunales, comunas y cualquier otra organización de base del poder popular. Artículo 5. Proceso de planificación. La función de planificación asignada al Consejo Federal de Gobierno se destina a establecer los lineamientos de los antes descentralizados territorialmente y a las organizaciones populares de base, así como al estudio y planificación de los distritos motores de desarrollo que se creen para apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. Artículo 7. Transferencia de competencia. La transferencia de competencia es la vía para lograr el fortalecimiento de las organizaciones de base del poder popular y el desarrollo armónico de los distritos motores y desarrollo y regiones del país en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Artículo 8. Principios rectores. Los objetivos, funciones y actividades a las cuales se destina el Consejo Federal de Gobierno deben desarrollarse con base en los principios de justicia social, participación ciudadana, protección de la integridad territorial de desarrollo sustentable, cooperación entre las entidades públicas territoriales, corresponsabilidad, independencia, solidaridad y concurrencia. Y por último, el artículo 9, organización. La organización dice, para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Federal de Gobierno está integrado por la plenaria y la secretaría. Buenas noches. Yo les vengo a hablar sobre la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y la Ley de Anticorrupción. La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público tiene como principal finalidad la de regular la administración financiera, el sistema de control interno del público y los aspectos referidos a la coordinación macroeconómica, también a los fondos de la estabilización macroeconómica y al Fondo de Ahorro Intergeneracional. La Ley de Anticorrupción, esta ley tiene como finalidad la de promover la educación contra la corrupción y los valores de la ética pública y moral y administrativa en los ciudadanos. Se debe establecer las normas que permitan observar al ciudadano y manejar y custodiar también a los bienes públicos.